Hola, queridos amigos. Estamos en Perspectiva. Tenemos con nosotros a Noemi Venegas. Ella es terapeuta católica y es una de las impulsoras de algo que se llama, ahora nos lo va a desvelar, Sunt Lacrime. Esto es un programa en líneas generales de recuperación de la dignidad humana después del abuso. Está especializado también en la dimensión espiritual, psicológica, para cualquier persona que haya sufrido este tipo de mal, ¿no? O sea, abusos sexuales, físico, emocional o espiritual. Y bueno, y esto también es el retiro que se organiza, del que vamos a hablar ahora, se llama El dolor a la gracia. Bueno, pues Sunt Lacrime y del dolor a la gracia son frases que Noemi nos va a desvelar durante el programa, lo que significan y también cómo surge. ¿Cuál es el origen de esta fundación? Noemi, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista. Gracias. Bueno, pues Un Lácrime es la fundación a partir de la cual, como herramienta, se puede implementar aquí y para toda España este programa de sanación que se llama Del dolor a la gracia, o en versión original From Grief to Grace, que es de donde viene, de Estados Unidos. Y Sunt Lacrime esta fundación nace aquí en el obispado de Vic desde hace ya 2 años. Lleva mucho más tiempo como cociéndose, pero nace en el 2020 y nace pues un poco a raíz de todo ese viaje apostólico en el que el Santo Padre, en el agosto del año 18, hizo a Irlanda. Es en ese viaje, en esa contrición de corazón, en esa iglesia irlandesa, el Santo Padre pues es cuando pide ese perdón a todas las víctimas de abusos en la iglesia y dice a la Iglesia Universal que se acabaron los abusos, cero tolerancia con los abusos y que en el centro tienen que haber todas estas personas que sufren tanto. Entonces, en ese momento, en ese año, yo ya estoy trabajando en Inglaterra, en el equipo de Father Dominic, del dolor a la gracia, From Grief to Grace, allá, en el equipo de ese retiro de sanación. Y ese retiro aquí no existía, no estaba en España, y ese momento, en ese kairos, ¿no? de ese momento del Santo Padre, con esa contrición de corazón y esa directriz que ya marca para toda la Iglesia Universal, pues bueno, me voy a ver a mi obispo, ¿no? Me voy a ver al obispo de Vic, a Monseñor Romà Casanova, y le digo, bueno, pues hay esta herramienta, ¿no? Es esta herramienta de sanación que es una respuesta y que debería de ser de Iglesia, porque hay iniciativas en España y en concreto en Barcelona desde hacía muchos años. Tenemos a la Fundación Vicky Bernadette, es decir, habían cosas a nivel social como respuesta a esta lacra, a las personas que sufren el abuso, pero no desde una perspectiva eclesial. Entonces, bueno, el obispo no solo me escuchó y acogió todo cuanto le comenté y le expliqué, sino que además bendijo este proyecto. Así que es que esa es la semilla a partir de la cual, al cabo ya de 2 años, podemos hacer esta fundación Sunt Lacrime. Y Sunt Lacrime, parafraseando al poeta Virgilio, pues quiere decir hay lágrimas. Y las lágrimas de las cosas, las lágrimas de la vida, ¿no? Porque en la vida hay también sufrimiento y el abuso es una manifestación de un grandísimo sufrimiento. Entonces, Sunt Lacrime quiere recoger esas lágrimas de ese dolor silenciado habitualmente, normalmente, pero también queremos recoger las lágrimas que nos llevan a la esperanza y a la gracia, a la sanación, porque también las hay. Y Sunt Lacrime tiene esta misión, recoger las unas y las otras. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Qué método empleáis? ¿Cómo acompañáis? Bueno, Sunt Lacrime nace
con el proyecto de dar esta respuesta a partir del retiro de sanación del dolor a la gracia, que si queréis ahora os comentaré un poquitín más a fondo. También son lágrime, con la experiencia que ya llevábamos, también atendemos a nivel terapéutico y a nivel espiritual todo lo que es la previa, digamos, a las personas que sí sienten que pueden y quieren venir al retiro. No necesariamente las personas que estamos atendiendo a nivel terapéutico o a nivel espiritual quiere decir que terminen su sanación, su viaje, digamos, en el retiro. Pero si quieren y se sienten llamados, hay esta herramienta también. Y también Sun Lágrime tiene esta tercera pata como la campaña de sensibilización, ¿no? Como Sun Lágrime también ayuda y contribuye a sensibilizar en nuestra diócesis, pero en aquellas que nos lo están pidiendo, sobre el tema del abuso, porque se empieza a hablar, pero nos encontramos en una realidad que es altamente desconocido y que la gente muchísimas veces no sabe ni cómo abordar todo esto, ¿no? Entonces, Sun Lágrime también ayuda en ese aspecto. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es del dolor a la gracia, no? Bueno, del dolor a la gracia es un retiro que nace en Estados Unidos de la mano de la doctora Teresa Burke. Ella es una doctora especializada en el trauma y católica. Entonces, ella ve, a partir de la primera experiencia que tiene con su retiro de Rachel's Vineyard, que es un retiro de sanación post-aborto, que los primeros 5 años, en su casuística, se da cuenta de que las personas que intervienen en ese retiro proceden muy habitualmente, o con un porcentaje muy alto, de una herida que es previa, que es la del abuso. Entonces ella se siente en ese momento, hace 25 años de este momento que os explico, se siente llamada a dar también respuesta a esta herida del abuso, que después también coincide también allá en ese momento del spotlight que se llama, es la explosión del escándalo de Boston con todos los abusos sexuales que también acontecieron allá. Entonces ella se siente en ese llamado y crea este From Grief to Grace, este retiro, que ahí lleva 20 años funcionando, está en más de 10 diócesis y se empezó a esparcir por Canadá, algunos países de América del Sur, como Argentina, México, El Salvador. Es probable que me deje alguno, lo siento. Creo que no ahora mismo, pero lo siento si me dejo alguno, ¿eh? También se fue ya también hacia Australia y a nivel europeo desembarcó en Inglaterra, hace 11 años que en Inglaterra funciona. Hace 4, desde el 18 que está en Francia, y ahora desde este año 21, pues estamos aquí en España, ¿no? Entonces, este es un retiro que aborda esta herida desde la perspectiva de la psicología, que aborda el trauma con la espiritualidad de nuestra fe. Se enmarca en el misterio pascual del Señor. Entonces es un retiro de 5 días, intenso y profundo, en el que se aborda esta herida desde las dos perspectivas, desde estos dos ámbitos confluyen en la persona y que ambos han sido heridos por causa del abuso. Te quería preguntar, estás hablando de abusos en la iglesia, o sea, has nombrado a Boston, entonces pienso, la gente que acude, es decir, se siente no solamente abuso sexual, sino dentro de la iglesia, que es donde tendría, o sea, que por principio es una cosa que va en contra de nuestra fe. Entonces, ese tipo, o sea, de abordaje, como que quien dice el problema, me imagino que es doble, ¿no? O sea, es un doble problema lo que hay, ¿no? Entonces, ese perdón, ¿cómo se consigue? ¿Cómo lo hacéis? Es complicado, ¿no? Me gustaría deciros algo que creo que también es necesario antes de poder contestarte. Seguramente voy a contestarte
la amplitud, ¿no? Ahora mismo. En la fundación y también en el programa del Dolor a la Gracia, no solo se acogen a supervivientes de abuso sexual y en el sí de la Iglesia, sino que se acogen a todos los supervivientes de abuso sexual, psicológico, de consciencia, espiritual, y haya sido donde haya sido el abuso. No solo estamos sirviendo a estas personas heridas en la Iglesia, sino a todas las personas heridas por el abuso. Es el abuso el que hiere, acontezca donde acontezca. Entonces, a todos esos supervivientes que acuden, no necesariamente son de la Iglesia. Además, si nos vamos a las cifras de abuso sexual a la Iglesia a día de hoy es el menor de los índices de los que tenemos. Claro. Está muy señalado y hace falta decirlo todo, pero todo es todo. El abuso sexual en la Iglesia existe, ha existido, pero es en el menor de los porcentajes de lo que podría ser el abuso sexual intrafamiliar, en las escuelas y en el tiempo libre, y especialmente actualmente también en el deporte. Así que es una realidad que no atañe solo a la Iglesia, atañe a todos. Es un grave problema social que además no entiende ni de color, ni de razas, ni de procedimientos, ni estamentos sociales. Esto ocurre. Las estadísticas nos hablan de un 20% de la población. Eso quiere decir, estadísticas oficiales, quiere decir denuncias que se han podido hacer. Un 20% es una persona cada 5, afectando siempre más a niñas que a niños. Pero es un 20% de la población. Mucho, de abuso sexual. Si estamos hablando de, ampliamos este zoom, esta visión, e incluimos otros tipos de abusos, que los hay, el maltrato físico, psicológico y de consciencia, estos porcentajes suben. Y no solo es ese 1% que ocurre en la Iglesia, sino que ocurre en todas partes. Claro, lo que pasa es que lo que sí veo interesante es abordarlo desde la Iglesia, porque claro, la visión, es decir, ese consuelo que aportáis tiene la riqueza de la fe, ¿no? O sea que aunque sean de la Iglesia o no, es muy enriquecedor, es de verdad, me imagino que tiene doble valor, ¿no? Porque sana y también tiene una alternativa de verdad, de vida y luz, ¿no? Para las personas. Bueno, síguenos contando, que es muy interesante. A ver cómo hacéis el caminar. No, yo quería preguntarte, nos acabas de aclarar, no solo siendo abusado en la Iglesia y sexualmente, sino mucho más amplio, porque además es que es la gran mayoría de personas, pero la pregunta es, ¿solo creyentes pueden ir a vuestra fundación? No, ¿Has de tener una fe previa? Porque te vas a encontrar con en el retiro te vas a encontrar con la fe. No hay un condicionante de tienes que ser católico o tienes que haber sufrido el abuso en ese lugar y no. Del dolor a la gracia es para todo el mundo. Entonces será también un encuentro con Dios para muchas personas, ¿no? O sea, del dolor llegarán a un encuentro de un cambio de vida muy importante. Sí, es un abordaje, de verdad que servir ahí es un honor, es una bendición enorme, ¿no? Es una sanación profunda porque se abordan esos dos ámbitos en los que somos la persona, no somos cuerpo, mente y espíritu. Y el abuso lo daña todo, no una parte o no la otra. Si en el camino de sanación a lo mejor solo voy acompañada de una parte espiritual y ha habido un abuso, estaré coja. Y si solo abordo desde la perspectiva psicológica y ha habido un abuso, iré también coja. ¿Por qué? Porque somos cuerpo, mente y espíritu, y todo ello es lo que el abuso daña en todas sus manifestaciones. Entonces, el abordaje de ambas, ¿no? Desde la psicología y desde la espiritualidad, en este caso de nuestra fe, está claro, la católica, esto hace que esa unión
devuelve la integridad que el abuso rompió. Claro. Porque el abuso es un trauma y hace añicos. Y una cosa, y la gente, a lo mejor, no sé qué tipo de gente va, ¿tenéis mucha gente, no tenéis mucha gente? Porque habrá personas que ese abordaje, como quien dice, espiritual, le echa para atrás a lo mejor y dice, ay, yo no quiero ir a eso porque no tengo nada que ver con, ¿no?, con ese ambiente, le produce rechazo. Claro, pero antes del retiro hay unas cosas, unos pasos previos, ¿no? Para que ambas partes, participante y las personas que somos el equipo, tengamos clara la posición para esa persona, si le va a ser bueno o no, y ella que también lo pueda vivir como algo bueno o no, si le conviene o no. Con lo cual, y un poco también respondiendo antes a esa pregunta anterior, no hace falta ser católico, no hace falta ser practicante, no hace falta, pero sí es verdad que debe de saberlo, como lo deben de saber todas las personas que se pueden aproximar a nosotros, que nuestra condición es esta. Nosotros partimos de esta fe, pero que no nos vamos a cerrar a ninguna persona que nos vaya a pedir ayuda, se manifieste o no, practicante, católica o de cualquier otra confesión. Entonces, esa persona sí debe de saber que va a entrar en un retiro que es espiritualmente católico y que está enmarcado en el misterio pascual del Señor. Y si a eso no le pone obstáculo o resistencia, lo demás se encarga el Señor. Sí, y además debe saber que justo por eso va a ser más completo y le va a sanar mucho más. ¿Nos puedes contar, sin dar ningún tipo de dato, pero alguna anécdota bonita, algún caso que digas, pues es que fue difícil, pero valió la pena? Bueno, no puedo, porque la confidencialidad está garantizada y prometida a todos los participantes. Lo que sí que os puedo decir es que cuando estoy hablando de todo esto, en mí hay todos estos rostros y todas estas personas. Y que del dolor a la gracia, como el título de este retiro es que se hace realidad. Partimos el primer día desde el dolor para que durante esos 5 días vayamos transitando hasta llegar al trono de la gracia, ¿no? Y esta es una gracia que se nos da gratuitamente. Así que llegamos a ese trono y la gracia está garantizada. No sin pasar por todo ese abordaje de ese dolor y que además psicológicamente nos puede hacer realmente ser problemática, nos puede dar obstáculos para poder llegar, porque los hay, porque el dolor que causa el abuso es de una profundidad y de una perversión importantes. Disolver todo esto no es fácil ni rápido. También es por eso que antes del retiro es bueno, es altamente recomendable que las personas que puedan venir hayan podido hacer algún tipo de acompañamiento terapéutico antes de poder abordar, porque son 5 días realmente intensos, de muchísimo trabajo y profundo, y es bueno que estén como un poco entrenados, digamos, a poder tocar esa herida, pero en ese marco, ¿no? En un marco en el que es seguro para ellos y ellas, y que el título no es en vano, sino que habla de una realidad que se vive en el retiro y después del retiro. Entonces ellos contactan primero con Sunt Lacrimae, eso sería lo ideal, para ir un poco abordando, bueno, poder abrir su problema, poder contarlo, ¿no? Y después ya se hace el retiro, porque por lo que has contado me parece durísimo, es decir, 5 días, tenerte que meter en ti, si encima has sufrido, tiene que ser agotador, o sea, psicológicamente y todo, tiene que ser muy doloroso, pero eso tiene que ser un trabajo tremendo, durísimo, porque es que habiendo tenido abuso me parece. Entonces lo que te quiero preguntar, que antes no me contas, ¿hay mucha gente? ¿Tenéis, o sea, de cuántas personas suelen? Porque claro, es que es muy duro para cada uno, te necesita mucha atención
¿De cuántas personas suele ser el retiro? ¿Cuántas veces lo habéis hecho desde que habéis empezado? Las dos tenéis razón. Las dos tenéis razón. Es muy duro y es muy sanador. Sí. Las dos. Claro, hay que pasar por eso, pero qué duro. Hay que pasar. Si no, no. Pero nunca fue fácil atravesar ningún tipo de dolor o de trauma. Sí es verdad que nunca va a ser más doloroso de lo que ya fue. Claro. Nunca. Claro. Garantizado también esto. ¿Cuántas personas? Bueno, el formato del retiro no podemos, o sea, no son retiros que puedan ser multitudinarios, es imposible. Sí. Imposible, y además que no está pensado así. Nosotros este año hemos hecho 2, hemos empezado con 2, uno por cada semestre. Se hace cerquita de Barcelona, a unos 30 minutos de Barcelona, en una casa de espiritualidad. Y de momento estamos pudiendo tener grupos de 10, máximo van a ser de 12 personas. Ya tenemos personas apuntadas, siempre hay gente ya está con esa lista de espera, ¿no? Con esa, porque muchísimas veces nos pasa que es como un llamado, ¿no? Que sienten que cuando se enteran, sea por las entrevistas, porque alguien les ha hablado, porque les ha llegado a sus manos el tríptico de la fundación, nos han visto en algún artículo en prensa, donde sea, sienten como algo que dice, es esto, ¿no? O tengo que ir, o cualquier cosa que les pueda producir una reacción positiva a esta invitación, a esta propuesta que se hace desde la Iglesia para poder sanar esta herida tan grande. Noemi, yo te quería pedir una cosa. Quedan 5 minutos, bueno, 4, poquito a poquito. Entonces, en estos minutos, me imagino que mucha gente que nos está viendo igual ha sufrido o conoce quién ha sufrido, no solamente sexual, el abuso, puede ser cualquier tipo de abuso porque es muy común, pero se lo calla. Se lo calla porque en muchísimas ocasiones es dentro del ambiente familiar y entonces existe un miedo o estás amenazado, no lo reveles. Entonces, puedes como animar a las personas a dar el paso, o ha sufrido tanto que no quiere dar el paso, aunque ella se sepa de sanarlo. Un mensaje de verdad, de animar a las personas a pasar por esa sanación. Bueno, me gusta la pregunta y te la agradezco mucho, de verdad, porque siempre digo que hacer el primer paso no es el 50%, pero casi, porque es ingente la dosis de coraje y de valentía que se necesita para poder salir de ese horror, de ese silencio, de esa vergüenza, de esa culpa. Con lo cual, hacer el primer paso es como, para mí es como un milagro ya, ¿no? Y siempre digo y les digo, ¿no? Solo con el primer correo, solo con venir, con llamar a la puerta, con hacer un mensaje, yo creo que ya es muchísimo. Pero es que se necesita el primer paso para que luego pueda venir el segundo, y el tercero y el cuarto. Así que necesitamos que hagáis este primer paso, porque después del primero vendrán los siguientes, porque vienen, porque no el trauma, el abuso, el pecado no tiene la última palabra. Muy bien. Pues no, también te quería decir que si alguien quiere ayudar a la fundación, o tú dices llamar, pero claro, estáis solamente en Vic, entonces ¿hay otros sitios en España por los que lo hagáis, o alguien empieza a moverse, o cómo se puede ayudar a la fundación, o contactar en caso de necesidad? Bueno, se pueden ayudar de muchísimas formas. La primera es rezando, porque esto es una intercesión que se necesita mucho en este ministerio, por lo que esto conlleva. Así que rezar por esto ya es muchísimo, ¿vale? Esto ya la primera. Segunda, también se puede, nosotros somos fundación, nosotros vivimos de benefactores, de personas sensibles a esta problemática que nos ayudan a estar presentes, a ser reales en España, ¿no? Esto también, económicamente también necesitamos de esta ayuda. Y tercero, nosotros podemos ayudar, pero somos humanos y tenemos también nuestros recursos y somos poquitos de momento, así que podemos ayudar nosotros, atendemos a personas también online, personas que no pueden venir, pero que saben de este abordaje y quieren probarlo, quieren hacerlo, y lo hacemos también online. Pero
es verdad que en algunos lugares de España, bueno, pues empiezan a haber, ¿no?, personas también muy sensibles a esto. En Madrid, por ejemplo, tenéis la asociación Repara, aunque no lleva la parte espiritual, porque no la tienen, sí su abordaje también es eclesial, están en el arzobispado, ¿no? Y saben de esta problemática, con lo cual a lo mejor poder hacer el acompañamiento terapéutico durante un tiempo con los profesionales de Repara, con Lidia, con todos ellos, luego a lo mejor poder en algún punto del camino poder asistir al retiro sería una opción. Claro. Yo creo que además las oficinas de cada obispado, esas oficinas que pueden atender a esas personas que se pueden sentir llamadas a ir a la diócesis y explicar su caso, allí también pueden derivar a profesionales que les puedan atender. Muchas ya saben también de la existencia también de nuestro programa. Así que, bueno, yo creo que entre todos nos debemos y nos podemos ayudar, porque esto se trata de eso, de ser una red, ¿no?, para todas esas personas que sufren, esos supervivientes que necesitan y merecen que les acompañemos en su camino de sanación. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Noemi, porque es el primer contacto que tenemos con Sublágrime, y animamos a los que nos estén viendo o nos estén oyendo por radio que ese primer paso que dice Noemi es importantísimo, ya es valiosísimo, porque ya es romper el hielo y iniciar un camino nuevo en el que todo el sufrimiento y el pecado no puede ser la última palabra, es que entonces Exacto. hallaremos la luz. Pues os animamos y gracias, Noemi. Gracias a vosotras. Un abrazo grande. Gracias, hasta el próximo programa, amigos.